Génesis capítulo 28, versículo 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Leímos un versículo. Esta palabra hace referencia cuando Jacob estaba huyendo de Esaú, ya que quería matarlo. Y en Betel se quedó dormido. Sobre una almohada de piedra recostó su cabeza. Y tuvo un sueño, en donde vio una escalera larga. Los ángeles subían y bajaban. Y Dios dijo: Jacob, yo soy Dios de Abraham e Isaac. Yo soy tu Dios. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Justo un capítulo antes, en el capítulo 27, Jacob y Esaú querían recibir la bendición de Dios. Si leemos simplemente el capítulo 27, no lo vamos a comprender bien. La mayoría de las personas lo interpretan de esta manera. ¿Cómo es posible que Jacob mintió y aún así fue bendecido? Y Esaú trabajó arduamente, pero él fue maldecido. Hay algo que Dios nos quiere enseñar. Dios nos quiere hacer comprender otro aspecto. La mayoría de las personas cuando viven la vida espiritual, ¿de qué manera la viven? Piensan que deben de esforzarse arduamente para ser bendecidos por Dios. En especial, en San Lucas capítulo 10 menciona la palabra del asaltado por los ladrones. La mayoría de las personas se consideran el buen samaritano y les enseñan a esforzarse y ser buenos como el buen samaritano. El buen samaritano no somos nosotros, sino que hace alusión a Jesús. Y Jesús rescató su vida y salvó al asaltado por los ladrones. El asaltado por los ladrones somos nosotros. Y el buen samaritano que lo rescató hace referencia a Jesús. Nosotros no podemos ser el buen samaritano. Jamás podemos salvar a nadie, eso es absurdo. Para poder recibir la salvación, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Solamente el Señor debe obrar desde el principio hasta el final. Sin embargo, muchas personas hoy en día se esfuerzan, oran fervientemente, ofrendan. Nosotros realmente no podemos hacer absolutamente nada. Por eso el Señor Jesús murió en la cruz. Y nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos jamás, por mucho que nos esforcemos por limpiar nuestro pecado. No podemos limpiar nuestro pecado por nuestra propia manera. Y esto es lo que retrata la Biblia. Jacob recibió la bendición por medio de Rebeca. Esaú se esforzó arduamente, pero no pudo recibir la bendición. La mayoría de las personas piensan que como Jacob mintió, él no va a poder recibir la bendición. No hay nadie que no haya mentido. No es que no reciba uno la bendición por mentir. Dios da la bendición no por nosotros, sino por Jesús. Sin embargo, hoy en día muchas personas se enfocan en su propio esmero y en su propia obra, pero Jacob fue bendecido a través de Rebeca, no por sí mismo. Y esto es lo que la Biblia nos está enseñando. Jacob fue bendecido por la gracia de Dios. Esaú trató de matarlo y Jacob huyó a Patán Aram. Ya era noche, no tenía dónde descansar, estaba en medio de animales salvajes, en medio del peligro, y Jacob se recostó sobre una almohada de piedra. En Betel, de repente, en sueño, vio a los ángeles que subían y bajaban de una escalera. Y Dios le dijo: Jacob, yo soy Dios de Abraham e Isaac. Yo soy tu Dios. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres.
Era algo maravilloso. Mientras que yo anuncio el Evangelio, a mi alrededor hay muchos opositores. Y entre los hermanos también. Muchos hermanos se levantaron siendo opositores, se fueron y nos criticaron. Y así sucedieron muchos problemas. Pero yo recuerdo esta palabra. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Durante todo este tiempo yo he pasado por mucha persecución y mucha oposición, pero siempre recuerdo esta palabra. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque yo también recibí la bendición de Jacob. No recibí esa bendición por haberme esforzado, solamente por la gracia del Señor Jesús. Desde ese momento, yo creí en Dios. Dios estuvo conmigo todo este tiempo. Me protegió de muchos opositores. En medio de muchos enemigos, Dios estuvo de mi lado. Delante de mí, derrumbó a todos mis enemigos. A veces parecía que estaba hundido en la dificultad, pero Dios siempre estuvo conmigo. Y esto es asombroso. Dios abrió las puertas ampliamente del Evangelio y abrió el camino del Evangelio por todo el mundo. Y esto me asombra. Nosotros no somos inteligentes, ni somos trabajadores. Otras personas, esforzándose, quieren recibir la salvación y arrepintiéndose y haciendo algo, pero yo no hice nada. ¿Por qué? Porque Jesús es el que tiene que responsabilizarse del perdón de los pecados. Yo no debo meter mis manos. Si yo pienso, humanamente, pienso que debo de hacer algo, pero si yo hago algo, se arruina lo que el Señor Jesús hace. Solo por lo que el Señor Jesús hizo, yo recibo el perdón de los pecados y puedo anunciar este Evangelio. Me siento muy agradecido. Por eso alabo a Dios. Aún ahora no tengo nada. Cuando nosotros recibimos la salvación, estábamos esforzándonos, tratando con nuestra propia obra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por nosotros, sino que es un don de Dios. Muchas personas hoy en día tratan de obtener la salvación por sí mismos. Jamás pueden ser salvos, porque esto es un don de Dios, no depende de nuestro esfuerzo. Yo cuando recibí la salvación no hice absolutamente nada. Lo único que hice fue creer, pero por la sangre de Jesús lavó todos mis pecados, me dio el perdón de los pecados, una vida maravillosa. Me siento muy agradecido. Gracias.